A lo largo de este mes de noviembre, la W Radio ha hecho una serie de publicaciones relacionada con el magnicidio del líder político conservador Álvaro Gómez Hurtado por los 30 años de ese asesinato en inmediaciones de la Universidad Sergio Arboleda el 2 de noviembre de 1995. Recientemente, el 8 de julio, la Fiscalía General de la Nación, en un documento de 112 páginas, hizo un nuevo desarrollo judicial de esta historia. Y tiene que ver con un mayor para la época de los hechos de la Policía Nacional, Luis Guillermo Parra Niño, que para ese momento de la historia fue vinculado como una de las personas que al parecer habría cometido el delito de fraude procesal y favorecimiento por presuntamente en el episodio Sincelejo haber desviado la investigación por este magnicidio. Pues en este documento de la Fiscalía es contundente y dice que en ningún momento este mayor de la policía habría cometido una irregularidad dentro de sus tareas de policía judicial o incluso haber desviado la investigación. Hoy tengo el gusto, después de 30 años, de que el mayor, y finalmente se retira como teniente coronel de la policía, Luis Guillermo Parra, nos conceda una entrevista en la W Radio. Luis Guillermo, gracias por estar con nosotros, por darnos este espacio con usted y, por supuesto, contar su historia. Muy buenas tardes. El agradecimiento y gratitud es hacia la W Radio que me está dando esta oportunidad de expresarle la verdad real frente a los hechos que se originaron a partir de la muerte de Álvaro Gómez. Luis Guillermo, sé que no ha sido fácil para su familia, para sus hijos. Toda esta novela son cerca de 30 años de investigación, una investigación que lastimosamente pues no se tiene certeza de quiénes son los autores intelectuales, pero con el paso de los años sí es posible empezar a esclarecer muchos aspectos que pasaron en esas primeras semanas de noviembre. Yo quiero empezar preguntándole, ¿usted cómo se sintió el 8 de julio de este año cuando usted conoció que finalmente la Fiscalía decidió precluir la investigación, decir que no había méritos para seguir indagándolo a usted? Bueno, inicialmente pues consideré que por fin había llegado al proceso un fiscal con criterio jurídico que se dedicó a estudiar hoja a hoja un expediente de más de 100.000 folios y llegó a la conclusión que siempre advertí desde un comienzo cuando fui vinculado por parte de la Fiscalía al proceso de Álvaro Gómez, sindicado inicialmente por los presuntos delitos tal y como usted lo manifestó, de favorecimiento y de fraude procesal. Desde luego que siente uno como que algún fresco, llamémoslo de esa manera. Sin embargo, igual guarda uno cierto resquemor respecto de la lentitud con que la justicia en Colombia sigue actuando. Usted llega a la historia el 16 de noviembre del año 1995. Para quienes no conocen mucho el caso, pues se comete el asesinato en Bogotá. Y 2 semanas después hay un desarrollo muy importante con un testigo que se acerca a la Sijín en Sincelejo, en el departamento de Sucre, y dice tener información de 3 personas que habrían participado en este homicidio. Ya vamos a llegar al 16 de noviembre, que es cuando usted finalmente conoce la historia de Carlos Alberto Lugo. Pero antes de eso quisiera preguntarle, ¿qué recuerda usted ese 2 de noviembre siendo un policía activo y cuando vio la noticia específicamente de Álvaro Gómez Hurtado? Efectivamente, pues para esa época ese era un hecho de connotación nacional. A través de los medios de comunicación, pues me entero de ese homicidio aquí en la ciudad de Bogotá. Y pues desde luego, desde todo punto de vista reprochable, porque pues, nadie puede hacer cualquier tipo de justicia por sus propias manos y menos atentar contra la vida de una persona inocente como lo era el señor Álvaro Gómez.
16 de noviembre, ¿qué pasa ese día? ¿Qué estaba usted haciendo en ese momento cuando llega Carlos Alberto Lugo a esa oficina de la SIJÍN en Sincelejo? Bien, inicialmente Carlos Alberto Lugo, apodado El Mello, aborda a un investigador de la SIJÍN, Amin Acuña Severiche, y le relata unos supuestos hechos en donde incriminaba a 3 personas de haber participado en el homicidio, y pues su historia se basó en manifestarle al investigador que días antes se había reunido con estos 3 personajes y lo habían invitado a ese trabajo especial en la ciudad de Bogotá, pero que él no había atendido pues esa invitación. Lo escuchamos, inicialmente lo escucha el investigador. Como era natural, tenía que ponerme en conocimiento de esa situación, y yo le pido que me lo presente en la oficina para hacer lo propio, para escucharlo, y se ratifica en lo que inicialmente le dice al investigador. Exactamente, ¿qué le dijo Carlos Alberto Lugo ya cuando usted asume la entrevista? ¿Qué información tenía de esas 3 personas? Bueno, como lo dije inicialmente, que lo habían invitado a participar y que habían tenido algunas reuniones en algunos establecimientos públicos, y que posteriormente al homicidio se había encontrado nuevamente con ellos y le habían indicado que habían coronado, que habían hecho la vuelta en Bogotá, y pues que iban a disfrutar pues de lo que les habían pagado. Cuando usted escucha la versión de en ese momento el testigo estrella, Carlos Alberto Lugo, ¿qué hizo usted después? Bueno, yo no lo llamaría como testigo estrella, así lo denominó la parte civil de Por este supuesto, caso. después nos damos cuenta que el testigo no era tan estrella, era la expresión que usó en ese momento la fiscalía, pero finalmente a él lo condenan por falso testimonio. Sí, de acuerdo. Sí, él fue condenado por falso testimonio con el pasar del tiempo, y fue a raíz de que se presentó él a cobrar una recompensa que ofreció el gobierno nacional para quien diera información que permitiera llegar con los autores materiales e intelectuales, en el caso de Álvaro Gómez y del señor que lo acompañaba. ¿Qué pasó después? Bueno, obviamente él me comenta algunos detalles. Inicialmente pues no tenía yo la certeza de que nos estuviera diciendo la verdad, pero era una información que tocaba evaluarla, que tocaba analizarla. Me dirijo al comando del departamento, me entrevisto con el comandante de la policía en Sucre para esa época, y pues de acuerdo pues con lo que yo hablo con el señor coronel, tomamos la determinación que debía yo abordar inmediatamente o canalizar mejor esa información a través de la DIJÍN, y obviamente la DIJÍN conducir a la fiscalía la situación que se estaba presentando allá en Sincelejo. Fue así como se hicieron las coordinaciones de rigor. Al día siguiente llega la comisión de la DIJÍN a la ciudad de Sincelejo. Les pongo de presente el informante. Ellos estaban facultados para adelantar labores de verificación en el proceso, y al día siguiente, si mal no recuerdo, llegan los fiscales sin rostro. Recordemos que para esa época se hablaba de la justicia sin rostro, a actuar ya y a personarse del caso. Cuando llega la fiscalía, se les pone también a los fiscales del momento al informante, lo escuchan en declaración. El fiscal del momento que lo escucha toma la determinación, con esa sola declaración y sin ninguna labor de verificación, que se allanara y se capturara a las 3 personas que estaba señalando el señor Lugo. Me comisionan a mí para hacer los operativos.
se elabora el trabajo de manera simultánea, se logra la captura de las 3 personas y son llevados a las instalaciones de la SIJIN, en donde se inician las entrevistas inicialmente para entrar a verificar la información que cada uno de ellos daban sobre la hora y el sitio donde se encontraban para el momento en que fue asesinado Álvaro Gómez. Hago ahí una pausa para hablar de esas 3 personas. Tengo aquí en mi lista a Flaminis Tovar, a Héctor Paul Flores y a Manuel Montero. Héctor Paul Flores es la única persona que está condenada por este asesinato. Sin embargo, entiendo que a lo largo de esa segunda, tercera semana de noviembre, ustedes, los investigadores en ese momento de la SIJIN, empiezan a ver una serie de incongruencias por parte de Carlos Alberto Lugo. Hábleme un poco, Luis Guillermo, de esas entrevistas que usted hizo a familiares y allegados de estas 3 personas. Sí, nosotros iniciamos inmediatamente unas labores de verificación precisamente con base en lo que cada uno de ellos manifestaba, con el fin de verificar si realmente estaban diciendo o no la verdad. 2 de ellos lograron demostrar que evidentemente estaban en la ciudad de Sincelejo. Las entrevistas, o mejor los testimonios, hacen parte del proceso. Quien evidentemente logró entrar en contradicción fue el condenado Héctor Paul, porque se hizo unas entrevistas o unas declaraciones, mejor, al núcleo familiar, inclusive a la empleada que laboraba en la casa de ellos, la empleada doméstica, y cada uno de ellos daba una versión distinta sobre el sitio donde posiblemente se encontraba Héctor Paul para la fecha y hora del homicidio. Se observaba que simplemente pues eran unas... se trataba de que... Era unos indicios leves, y así se lo manifesté al fiscal del momento. Sin embargo, Héctor Paul también, en las entrevistas que nosotros le hicimos, confesó la participación de él en un homicidio relacionado con un concejal del municipio, no recuerdo bien si fue de Ovejas o de Carmen de Bolívar, y le insinuó al fiscal del momento pues que sobre él de pronto se podía coordinar con el fiscal que tenía ese proceso de ese homicidio para ver cuál era cómo lo podían vincular también a ese proceso y determinar su situación jurídica. Pero respecto del caso de Álvaro Gómez, desde un comienzo, cuando se iniciaron las entrevistas, tal y como me lo está pidiendo que le explique, todo conducía a que evidentemente ellos no participaron en la muerte de Álvaro Gómez. Es decir, en esas entrevistas, Héctor Paul Flores termina reconociendo otro hecho delictivo. Sí, así es. Y ahí se empieza de alguna manera a caer todo ese testimonio de Carlos Alberto Lugo. Usted tan pronto empezó a realizar esas investigaciones, concluyó, no como fiscal, sino como agente de policía judicial, que eso no iba por ahí. Sí, de acuerdo. Es que todo llegaba precisamente a entrar a determinar de que evidentemente ellos no pudieron haber participado. Desde luego que dentro de la historia que creó el individuo apodado El Mello, hablaba de un posible viaje en un avión o una avioneta privada a la ciudad de Bogotá. La SIJIN de Sucre, en apoyo de los miembros de la DIJÍN, se hicieron labores de verificación y se estableció que no se pudo en esa época evidenciar que existieron vuelos clandestinos o vuelos oficiales desde el aeropuerto de Corozal o las pistas que habían cercanas a la ciudad de Sincelejo. Y eso siempre ha sido difícil de establecer en realidad, de si ellos habrían cometido el crimen, de dónde salieron, si se encontraban el mismo día de los hechos en Sincelejo, porque dicen que ellos viajaron
si no estoy mal, el mismo día, el mismo 2 de noviembre, supuestamente ellos viajan a Bogotá y terminan devolviéndose el mismo día. Usted como agente de SIJIN nunca encontró una prueba contundente que dijera que en el caso de Héctor Paul él había viajado a Bogotá. No, de hecho, incluso la línea de tiempo tampoco daba. Y precisamente nosotros reforzamos con labores de verificación, haciendo reconocimientos de pistas que hay autorizadas para el tema de fumigación y en el mismo aeropuerto de Corozal. Y obviamente no se estableció que ninguna aeronave haya despegado o haya aterrizado para esa fecha y en horas antes o horas después del homicidio de Álvaro Gómez. Luis Guillermo, volvamos a usted. Pasan todas estas diligencias en noviembre y ¿cuándo lo terminan usted vinculando en este proceso por favorecimiento y fraude procesal? Sí, bueno, ya analizamos un poco esas pruebas. Bien. ¿En qué momento se termina metido en este lío? Bien, yo quisiera, antes de darle respuesta a su pregunta, aclararle que mi labor como jefe de Policía Judicial en la ciudad de Sincelejo para la época de los hechos no podía entrar a hacer ningún tipo de investigación por cuanto no estaba actuando yo frente a un hecho en flagrancia, no estaba en el lugar de los hechos y no estaba comisionado por la Fiscalía General de la Nación. Todas mis actuaciones como policía judicial obedecieron a órdenes de trabajo de los fiscales del momento. Eso es importante, pues, que todo el mundo lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque se ha especulado mucho, inclusive la especulación viene más por la parte civil, ¿sí? En este proceso, que no entienden. Desafortunadamente, pues, cuentan con un abogado que creería yo que tienen poca experiencia en temas penales. Y pues cuestionan esto, de que por qué yo no actué antes de presentarle a la fiscalía al testigo. Pues eso ya se ha explicado hasta la saciedad dentro del proceso. El único que no entiende es él. Bien, ya después de hacerle claridad al respecto, me preguntabas sobre qué ocurrió, ¿sí? Y por qué me termino vinculado al proceso. En los albores al cumplimiento, sí, es decir, a la prescripción de la acción penal por el homicidio de Álvaro Gómez, estoy casi seguro que la parte civil incidió ante la Fiscalía para que fuese declarado de lesa humanidad este caso. Sin reunir los requisitos, óigase bien, que quede claro, sin reunir los requisitos para ser declarado de lesa humanidad. Sin embargo, pues fue declarado de lesa humanidad y como en alguna oportunidad tuve de decírselo a los fiscales del momento, pues es que en Colombia y en el mundo entero el homicidio debe declararse de lesa humanidad. Porque ¿por qué para unos sí y para otros no es de lesa humanidad? ¿Sí? El homicidio. Es tan grave el homicidio que debe ser considerado de esa manera. Sin embargo, la Fiscalía necesitaba un argumento para sustentar esa declaratoria de lesa humanidad. Y es así como le sugieren al fiscal o a la fiscal que nos vincule a los policías, que le entregamos al fiscal del momento, para noviembre del 95, al informante. Y aquí el único responsable de la situación jurídica de los capturados es el fiscal, que ordenó el allanamiento y la captura. Y algo importante, que también debe saber la opinión pública, es que el fiscal tuvo, desde el momento en que se capturó hasta el momento en que se le resolvió la situación jurídica a esos 3 personas, ¿sí?, para evaluar los informes de Policía Judicial que nosotros le entregamos, las entrevistas que nosotros le entregamos. Entonces, es él, a él y a Marroquín Grillo, fiscal para esa época, hay que preguntarle, ¿por qué le creyó a Mello? ¿Por qué le creyó a Lugo? A él es el que hay que preguntarle.
Este caso empieza entonces, si es a partir de la declaratoria, hace 7 años, 2017. 2018, a mí me vinculan a finales del 2017, creería yo, pero en indagatoria me escuchan en el 2018. Y desde el 2018 no me resolvieron situación jurídica, por eso tuve que acudir a la acción de tutela para que se me protegieran mis derechos, porque según la parte civil yo no tengo derechos. Luis Guillermo, usted habló del fiscal, uno de los primeros fiscales que asumió este caso en esas primeras semanas de noviembre, el fiscal Germán Marroquín Grillo. Usted también es abogado y usted puede, digamos, que darnos luces de cómo se manejó ese proceso en el año de 1995. ¿Usted cómo calificaría las actuaciones que adelantó ese fiscal? Bueno, yo creería que no soy el indicado para señalar. Es evidente pues que hubo una negligencia, pero pues en su oportunidad tuvieron que haberlo vinculado a él también por tratar, supuestamente, aquí también hablemos de eso, porque quienes más de pronto han estado interesados o de pronto no interesados, de pronto han desviado la investigación, así sea de buena fe. No soy yo, ni los policías que actuamos en Sincelejo, como lo dice irresponsablemente la parte civil. Aquí son los fiscales los que tenían la potestad judicial de resolver. Yo no entiendo cómo después de 18 años me vienen, de más de 20 años inclusive, me vienen a vincular a un proceso y que porque de una u otra manera cometí fraude procesal o desvié la investigación. No entiendo en dónde está la desviación. El único que la entiende es el apoderado de la parte civil. Que dicho sea de paso, yo les recomiendo a la familia que cambien de abogado. Luis Guillermo, usted conoce muy bien el caso y hay que hablar de Héctor Paul Flores. Héctor Paul Flores está condenado, ya pasó por todas las instancias judiciales, quizás yo creo que podría ir a ya temas internacionales. Y al final Héctor Paul Flores no se logra establecer con claridad de la investigación si él estaba en Sincelejo. Al final ese termina siendo uno de los puntos débiles quizás de su defensa, pero también hay un único testigo que dice que lo vio en el lugar de los hechos, que es el Loco Memo, que era una persona que trabajaba muy cerca de la Universidad Sergio Arboleda, cuidando vehículos, cuidando carros. Si el testimonio de Carlos Alberto Lugo, que termina siendo un testigo falso, es una prueba que entra dentro de este proceso, ¿no? ¿Cómo se explica que si un testigo falso dice que él está vinculado a la investigación y finalmente hay otro que dice haberlo visto, ahí no estaríamos viendo una incongruencia dentro del proceso? Sí, efectivamente. Lo digo desde mi punto de vista como investigador, más no porque me conste nada de lo que haya pasado aquí en la ciudad de Bogotá. Sí, no solo esa incongruencia, es que en los mismos detalles del reconocimiento supuestamente en fila de personas y en el mismo testimonio de él, inclusive también en el momento en que lo identifican plenamente, que yo creería que no hubo identificación plena, es lo único que que trataré de estar de acuerdo con el apoderado de la parte civil, y es que no entiendo cómo una persona que supuestamente está activando un arma de fuego tipo subametralladora logra detectar que tiene un tatuaje en una de sus manos diminuto, y por eso es que supuestamente lo identifica. Por naturaleza, las personas cuando escuchan las detonaciones de un arma de fuego, pues lo que buscan inicialmente es refugiarse. Pero este testigo lo único que atinó era a verle el tatuaje a este señor Héctor Paul. Entonces, sí, hay inconsistencias. Yo siempre lo dije y se lo dije al papá de Héctor Paul en su oportunidad. Ustedes necesitan una buena defensa para que frente al caso de Álvaro Gómez, su hijo se ha declarado inocente. Yo hoy día, después de 30 años, estoy tan bien convencido como la parte civil de que ninguno de los 3 capturados en Sincelejo por orden judicial de un fiscal que no valoró inicialmente el testimonio de Lugo, no, yo no era el que tenía que evaluarlo. Le repito, yo no tenía que evaluar, sí, porque no era el competente para evaluar, era el fiscal.
Y de hecho, que la misma parte civil, que es la única que se opone a que me resuelvan la situación a mí de forma definitiva, también hay incongruencias. ¿Cómo es que durante toda la investigación haya estado de acuerdo inclusive con la condena de Héctor Paul y con el paso del tiempo venga a ser apoderado de Héctor Paul ante la Corte Suprema para presentar un recurso extraordinario que supuestamente, decía él, que tenía una prueba sobreviniente y que era una prueba reina y que era lo relacionado con un supuesto informe, ¿sí?, de policía judicial? Mire, este señor abogado de la parte civil, con el respeto que se merece toda persona, no conoce qué es un informe de policía judicial. Tampoco conoce qué es un informe de comisión, un informe administrativo de comisión. Y precisamente la Corte Suprema de Justicia, ¿sí?, le dice, no, aquí no hay nada novedoso. Todo lo que usted está argumentando acá ya está dentro del proceso. Y rechaza la demanda de revisión. Pero yo lo que no entiendo es cómo es que primero está de un lado y luego está del otro bando. ¿Con qué autoridad moral viene él a actuar en un proceso de esta naturaleza? Ahora, me va a sorprender seguramente de aquí a mañana que venga a defenderme también a mí. Porque lo único que ha hecho es señalarme de que yo oculté ese informe de policía judicial cuando no era un informe de policía judicial. E inclusive no fue él el que lo encontró, ni fue la fiscalía la que lo encontró. Fue el coronel Duarte hoy día quien se lo aportó a la fiscalía porque él creyó en su momento que no hacía parte de la investigación. No, la Corte lo dijo, eso ya lo conocemos, eso ya está dentro del proceso. Ahí quiero hacer un paréntesis. Usted habla de una entrevista que rindió a la W el abogado Enrique Gómez Martínez haciendo referencia a todo este caso y él dice en esa entrevista que usted y los compañeros suyos en ese momento ocultaron un informe de policía judicial. Pero exactamente usted dice que este documento finalmente lo allega otro oficial de la DIJÍN que es el mayor William Duarte Valderrama. Exactamente, ¿qué le entrega él al expediente? Bueno, él entrega a la fiscalía no solo ese informe, sino otra serie de documentos, inclusive las mismas declaraciones que nosotros aportamos desde un comienzo y se le entregaron a los fiscales de ese entonces, y con los cuales se determinaba, ¿sí?, que estos muchachos, esos 3 jóvenes en esa época, no tenían nada que ver y no habían estado aquí en la ciudad de Bogotá para la fecha del homicidio. Entonces, por eso la Corte le dice, es que aquí no hay nada novedoso. Pero el único que cree que hay algo novedoso, pues es el abogado de la parte civil, el que me acaba de mencionar de que dio una entrevista a la W. Luis Guillermo, quiero preguntarle por la Policía Nacional. Quiero preguntarle si en ese momento usted llegó a tener alguna luz de que años después este episodio del 2017 se iba a presentar, o usted siguió su carrera como oficial sin ninguna novedad. No, yo frente a este caso, para esa época actué solamente en el momento en que estuvo la comisión allá, mientras me dieron las órdenes de trabajo, cumplí con las órdenes de trabajo de policía judicial. Después duré como tal vez año y medio pendiente de unas intervenciones telefónicas relacionadas con el caso. Rendí mis informes oportunamente de acuerdo con los términos que me daba el fiscal. Y desde luego pues que esas líneas intersectadas no arrojaban nada importante para la investigación. Finalmente pues el fiscal tomó la determinación de que se cancelara ese tipo de procedimiento de policía judicial. Y de ahí en adelante no, me sorprendió ya después incluso de más de 10 años con asignación de retiro de que termina la fiscalía vinculándome por la manipulación, eso sí está claro en el proceso, por la manipulación del señor Enrique Gómez, apoderado de la parte civil. ¿Y por qué por la manipulación? Es muy evidente en el proceso que este señor presentaba cualquier requerimiento, oígase bien, cualquier requerimiento, cualquier solicitud de práctica de pruebas, y al día siguiente la fiscal de turno, ¿sí?, procedía a sacar un auto decretando las pruebas solicitadas por la parte civil. Mientras que nosotros, como procesados, le hacíamos algún requerimiento y guardaban silencio. Por eso fue mi tutela.
porque después de que me indagatoriaron, ¿sí? Yo pedí que me resolvieran situación jurídica y no, pasaron muchos años. Y por eso me dan la razón el tribunal y le dan plazo perentorio al fiscal para que me resuelva. Entonces, finalmente el fiscal actual que tiene ese proceso es el que le dedica tiempo a estudiar todo el proceso y determinar que evidentemente quien les habla en estos momentos no tiene nada que ver con la supuesta ocultamiento de una prueba o con la desviación, ¿sí? Ni con ningún fraude procesal. Luis Guillermo, ¿en qué año se retira de la policía? Yo salgo con asignación de retiro en el mes de marzo del año 2005. Y después de que empieza todo este proceso, ¿hubo algún acercamiento por parte de la policía? ¿Usted sintió algún apoyo o en realidad ya por su condición de retirado pues no había una relación ya muy cercana con la policía? No, desafortunadamente, la institución, a pesar de que pues, es centenaria y muy bonita, pues para esta época en particular, nunca fui llamado por ninguno de los comandantes o directores de la época pues, para ver en qué podrían de pronto apoyarme, ¿no? Aquí defiéndase usted como pueda. ¿Sí? Así de sencillo y elemental. Triste decirlo, pero es la realidad. Yo no puedo ocultar, yo no estoy con mentiras para ningún lado. O si no, pues que venga algún general de la República a decirme, no, usted está mintiendo, a usted lo apoyamos, le dimos abogado, le facilitamos su defensa. No, eso es falso. Usted se conoce el expediente de pies a cabeza y yo sí le tengo que preguntar por la JEP, por el antiguo secretariado de las FARC. Hace 5 años, en el 2020, aparecen Rodrigo Londoño, aparece Julián Gallo, y ellos se atribuyen a haber sido las personas que ordenaron el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado el 2 de noviembre del año 1995. De lo que yo también he estudiado este caso se ha hablado de paramilitares, se ha hablado de narcotraficantes, del Cartel del Norte del Valle. Se ha hablado también de incluso injerencia por parte de fiscales y de organismos del Estado. Es decir, hay muchas teorías alrededor de este proceso y yo sí creo pertinente preguntarle a usted que conoce ese expediente, ¿a cuál versión le cree? ¿O por dónde va la investigación? Bueno, frente a los diferentes capítulos que ha tenido esta investigación, déjeme decirle que con toda honestidad y en aras de la verdad, que no me he preocupado por indagar ni por profundizar qué pasó en el capítulo de la Brigada 20, qué pasó en el capítulo de una señora Heller que se comprometió a entregar unos cassettes de unas grabaciones en donde supuestamente estaban unos militares involucrados en el tema. No me he preocupado por el tema si fue el Cartel del Norte del Valle, no me he preocupado si es la FARC, ¿sí? No me he preocupado si fue el coronel Danilo González, porque sobre él también han hecho señalamientos, ¿sí? Lo único que puedo decir respecto de la JEP es que el señor apoderado de la parte civil y que según su entrevista manifestó que había sido reconocido como víctima en el proceso de la JEP, no tenga claro que el proceso penal contra Fiscalía respecto del homicidio, ¿sí? Por parte de particulares, lo que se remitió a la JEP es única y exclusivamente lo relacionado con la FARC. Eso todavía no lo tiene claro el señor abogado. Entonces, es mentira, ¿sí? Lo que ha manifestado al respecto de que el proceso todo está en la JEP. Eso bueno, pero ahí sí hay una realidad y es que muchos casos, muchos expedientes que al final son solicitados por la JEP, al finalmente sí se han dejado de investigar un poco en la Fiscalía General de la Nación o han perdido de alguna manera ese impulso. No, es que en aras de la verdad, el proceso de Álvaro Gómez no ha tenido el impulso. Si no lo tuvo en un comienzo,
mucho menos 30 años después. Recordemos las frases populares que hay en temas jurídicos, ¿no? Minuto que pasa, ¿sí? Verdad que huye. Llevamos 30 años. Difícilmente la fiscalía, y mire, han pasado muchos fiscales que cuando han estado en sus actos de posesión, fiscales generales, le han jurado al presidente esclarecer el homicidio de Álvaro Gómez. Y hasta el momento, ¿qué ha pasado? Nada. Es más, la fiscalía llegó a perder el norte por la manipulación de Enrique Gómez. ¿Por qué? Porque están dedicados o se dedicaron a mirar la posible desviación de la investigación. ¿Y qué se ha preocupado el señor Enrique? Porque la fiscalía aclare realmente quiénes son los autores materiales e intelectuales de la muerte de él. Yo no veo avances en esa investigación. Bueno, aunque ellos se han dicho que quizás ellos no creen que eso va por el lado de la JEP, sino que en esa entrevista sí mencionaron que ellos creen que la teoría que ellos más sostienen es la del Cartel del Norte del Valle, al final por todos esos elementos que ha ido recopilando el ente investigador. ¿O usted cómo lo analiza? Bueno, pues te digo, es que en el tema que nos ocupa, pues todo el mundo ha especulado. Hay gente que se ha querido abrogar en primera persona el homicidio de él, de Álvaro. Y no entiendo cómo la fiscalía, porque tiene todo el poder y todas las herramientas para investigar, pues no lo hace. Entonces yo no, la verdad, es preocupante que hayan perdido el norte en la investigación del homicidio. Están dedicados, vuelvo y te digo, a mirar quiénes supuestamente desviaron la investigación. Ahora, otro criterio que tiene la parte civil y en algún momento lo ha tenido la fiscalía respecto de los delitos conexos con el homicidio y que no tienen prescripción. ¿Sí? Resulta que pues es una interpretación equivocada que tienen estos personajes, porque el fraude procesal y el favorecimiento no son delitos conexos con el homicidio. Entonces partamos de ahí. Con ese criterio jurídico es que han estado muchos fiscales en esa investigación. ¿Cómo puede prosperar? Permítame, yo le pregunto, ¿cómo puede prosperar una investigación si tienen ese criterio y se han desviado? Ellos son los que se han desviado. Estoy demostrándole a usted aquí que ellos son los que se han desviado. Luis Guillermo, ya para ir cerrando la entrevista, la parte de pues, la defensa en todo ese proceso dijo en entrevista con la W que van a presentar un recurso de apelación. ¿Usted qué le responde a la defensa de víctimas en este proceso? Bueno, la parte civil en este proceso, escuché la entrevista y habla que presentó un recurso de reposición en subsidio de apelación, literal. Y por eso mi cuestionamiento a este profesional del derecho. No supo ni qué firmó, porque él presentó fue un recurso de apelación y evidentemente lo único que cabía en su momento, en su oportunidad, es la apelación, pero no como él lo manifestó, que era una reposición en subsidio de apelación. Inicialmente, pues para decirte eso, que frente a qué tipo de apoderado estamos. ¿Sí? Y segundo, pues tienen su derecho, están en su derecho de presentar el recurso. Sin embargo, ya presenté también el memorial descorriendo ese recurso, argumentando paso a paso y controvirtiendo no solo lo que dijo él, sino lo que también dijo el Ministerio Público de manera irresponsable. Luis Guillermo Parra Niño. Sí, señor. Muchas gracias por haber aceptado este espacio en la W, hablar de esta decisión que tomó la Fiscalía General de la Nación relacionada con, ya lo hemos dicho, lo que habría sido un presunto intento de desviar la investigación, que finalmente pues es contundente el fiscal que toma este caso y dice que usted no tuvo nada que ver.
Gracias por haber estado con nosotros y siempre muy bienvenido a los micrófonos de la W. Muchas gracias. Solamente quiero manifestar también una frase popular que ha hecho carrera, y es que la justicia cojea pero llega. Por fortuna, como lo indiqué inicialmente, llegó a mi proceso un fiscal con criterio jurídico, que es lo que necesita la fiscalía, que tengan funcionarios con criterio jurídico y que actúen en derecho, y no apasionados y tampoco de pronto presionados por el tema político. Muchas gracias a usted, muchas gracias por esta oportunidad, y estoy dispuesto a venir acá las veces que usted lo considere para que le aclare si usted lo tiene a bien.